Miré la historia del chico al cual dos personas con capacidades diferentes terminaron abu de él. Y entre los comentarios, uno de ellos decía que esa persona creía que la historia era completamente falsa, que era una mentira inventada simplemente para causar morbo en la audiencia. La verdad es que me dio mucho coraje porque yo, siendo hombre, cuando tenía 8 años viví exactamente lo mismo en manos de un primo con condiciones especiales también, con capacidades diferentes, que era aproximadamente 12 años mayor que yo. Desgraciadamente mucha gente piensa que estas personas son como niños eternos que nunca tendrían este tipo de instinto y desgraciadamente esto no es verdad y creo que hace falta que las personas alcen la voz para que obviamente yo entiendo que quizá no es directamente culpa de ellos, pero precisamente porque la gente no habla de estos temas, precisamente porque se mantienen como pensando eso, que nunca van a tener deseos ni nada, obviamente no se les educa ni se les cuida de la manera correcta para que no hagan este tipo de cosas. Hoy quiero alzar la voz y contar mi historia porque a mí también me pasó. Mi nombre es Luis y yo tengo actualmente 33 años, pero esta historia me pasó cuando tenía solamente 8 añitos. Les cuento que mi padre venía del sur del país, vino a Sinaloa y se enamoró de mi mamá, así que se terminó mudando para acá y terminaron haciendo una familia. Junto con él se vino un hermano de mi papá a Sinaloa que también se casó e hizo su familia. Les cuento esto porque al mi papá no tener otra familia nada más que su hermano con nosotros, nosotros éramos muy apegados a él. Mi tío y mi tía se casaron y tuvieron 2 hijos. La primera fue una niña que nació con este síndrome que la verdad es que no sé cómo se llama, pero tiene como características que tienen su cabeza más chica de lo normal, tienen problemas para hablar y pues cierto retraso mental. Esto sin afán de ofender, o sea, no sé si haya otra forma de describirlo, pero pues bueno. Digamos que nació la niña y 2 años después tuvieron a mi primo, el protagonista de esta historia, o el antagonista, más bien. Mi primo, desgraciadamente, nació con el mismo síndrome de mi prima. En fin, yo crecí siempre conviviendo con ellos y entendiendo que aunque yo tenía 8 años, yo me podía relacionar con ellos aunque estuvieran grandes y mi primo en ese entonces tuviera aproximadamente ya 18 años, como si fueran niños de mi edad. Mis papás y mis tíos siempre me inculcaban que pues ellos eran como un niño como yo, aunque se vieran más grandes y yo así lo entendía. Pues un buen día yo me quedé a dormir en casa de mis tíos. Su casa era muy grande, así es que era muy común que las fiestas como de Año Nuevo, Navidad, se hicieran en casa de ellos y que nosotros nos quedáramos a dormir allí. Pues un día de esos, después de haber estado jugando todo el día con ellos videojuegos, fútbol y de todo, nos tocó irnos a dormir y como primitos pues nos mandaban al mismo cuarto. Repito que para mí él era un niño más de 8 años y yo me relacionaba así con él, ya que incluso para hablar yo a mis 8 años hablaba mejor que él. Sin embargo, ahora que lo pienso y que recuerdo, sí me puedo dar cuenta de que él ya tenía cambios propios de la adolescencia, tanto en comportamientos como físicos, obviamente. Especialmente sus cambios hormonales eran como el de cualquier otro adolescente. Yo me empecé a dar cuenta de que él en las noches ponía películas para adultos, luego me di cuenta que tenía escondidas revistas también de la misma categoría y para mí era algo raro, pero pues no entendía qué era, obviamente hasta ahora que lo pienso ya de adulto. Bueno, ese día nos fuimos a dormir. Yo les estoy hablando de que yo me daba cuenta porque no era la primera vez que me mandaban a dormir con él, que él miraba este tipo de películas y revistas, pero pues yo a mis 8 años no me llamaban la atención ni entendía, entonces yo solo lo dejaba como algo que a él le interesaba y que a mí no, y punto. Nunca se había acercado a mí de ninguna forma, ni mucho menos hasta ese día. Ese día nos fuimos a acostar y mientras yo me estaba durmiendo o quedando dormido, él de repente me besó.
En el momento en que él lo hace, yo no tengo ni idea de cómo reaccionar. Recordemos que yo era solo un niño de 8 años. Solo recuerdo que en ese momento sentía muchísima confusión. Confusión junto con tristeza, pero con miedo y con asco a la vez. El punto es que de tanto que sentía, terminé congelándome y solo me quedaba quieto, congelado, mientras él seguía besándome. Al día siguiente, él solo jugaba normal, como si la noche anterior no hubiera sucedido absolutamente nada. Esto se siguió repitiendo todas las veces que mis papás me llevaban a casa de mis tíos y nos mandaban a dormir. Empezó a subir de tono y luego ya no eran solo besos, sino que había también tocamientos. Y mi reacción en todas las ocasiones era la misma: congelarme y no saber qué hacer. Esto pasó durante años y yo, siendo niño, no sabía ni si era bueno, si era malo, si era algo que debía de decir. Sabía que no se sentía bien, sabía que no me sentía cómodo, pero no sabía cómo abordarlo con él porque en el momento en que sucedía me congelaba. Tampoco sabía cómo hablarlo con las personas o si debía hablarlo o qué hacer. Obviamente, al pasar del tiempo y mientras fui creciendo y me di cuenta de lo que estaba sucediendo, de que estaba mal y de que quizás yo tenía que decirlo, empezó a rondar un pensamiento diferente en mi mente, en el cual yo pensaba que si yo le decía a mi papá, siendo mi tío su único hermano, pues que tenía cerca y con el que convivía, su única familia, yo terminaría como separando a mi familia, yo terminaría como arruinando esa relación entre hermanos. Además de eso, mi papá era una persona con alcoholismo, diagnosticado con ansiedad y depresión. Y yo sentía que de alguna forma él no soportaría una crisis familiar de tal índole. Así es que decidí callarme para siempre. De hecho, hasta el día de hoy, solamente una persona sabe lo que me sucedió. Y esta sería mi segunda vez que lo cuento y que pues me atreví al saber que iba a ser totalmente anónimo. Gracias a Dios, por alguna razón que no recuerdo, mi padre se terminó distanciando de su hermano por otras cosas, de los problemas de mi papá seguramente, y eso hizo que yo me pudiera alejar de las manos de mi primo. Los dejamos de procurar por años, luego mis tíos desgraciadamente fallecieron y mis dos primos terminaron bajo el cuidado de familiares de la esposa de mi tío. Mis padres van a verlos muy pocas veces, digamos aproximadamente 3 veces al año. Y yo, desde que empezaron a hacerlo, evito hacerlo a cualquier costa por razones obvias, aunque mis papás ni siquiera sospechan por qué no los puedo ver. La verdad es que no quiero ni imaginarme ni sé qué pasaría si alguien de la familia se llegara a enterar de lo que sucedió. Y la verdad es que nunca me he sentido como capaz de decirlo, porque siento que ninguna persona me creería que una persona con condiciones especiales, que para todos es un niño, se quedó siendo un niño eterno, sea capaz de algo así. Me animó mucho ver una historia en donde se habla de este tipo de personas y en donde se puede traer a la luz que realmente son cosas que pueden suceder. Que son personas que, al igual que cualquier ser humano, llegan a tener estos instintos y que los cuidadores deberían de estar más al pendientes de saber direccionarlos, o incluso debería de haber más información en los centros para estas personas, para que los cuidadores sepan cómo manejar este aspecto de la vida de estas personas y que ellos tampoco le hagan daño a otros niños que también son inocentes. Ahora entiendo cómo lo que mi primo me hizo a mí me afectó y me hizo tener un despertarse a muy temprana edad que ningún niño merece tener. Yo incluso llegué a molestar a otros niños y hoy sé que es a raíz de esto que me sucedió. Como niño no tenía por qué tener este despertar y no tenía por qué tener estos deseos. Pero haber sido víctima de mi primo, el niño eterno, terminó llevándome a ello.